Miren lo que es esto. Y arrancamos oficialmente los últimos kilómetros de la Jacuneta. Acaban de llegarnos visitas. Y nos estamos preparando para pasar la última noche en la Jacuneta. En el día de ayer estuvimos en Mandala Diseño viendo con Vero el futuro ploteo que le vamos a hacer al camper. No saben la ansiedad que tenemos, así que estuvimos ahí trabajando un montón viendo qué cositas, cómo dejarlo de la manera más linda. Y ahora seguimos con tareas del hogar. Ahora vamos a vaciar, a comenzar a vaciar el camper. Tenemos que bajar todo. Así que le vamos a usurpar el living de la casa de mis padres y vamos a bajar todo lo que tenemos en el camper. Para los que quieran saber todas las cosas que tenemos en el camper, tenemos un video que lo vamos a dejar acá arriba. En Bariloche hicimos un despliegue total y ahí habíamos grabado absolutamente todo. Así que si aún no lo han visto, vayan a verlo. ¿Vamos hacia el camper? Vamos. Mandala Diseño fue donde nos hicieron este mapa que nosotros tenemos pegado acá. Y yo creo que deberíamos completarlo ahora antes de entregarlo con los últimos puntitos. Y la calidad que tuvo fue impresionante porque no se salió absolutamente nada. Terminamos la primera parte, que es bajar lo de la cabina de la camioneta. Miren la cantidad de cosas que había metida en todas las puertitas y los bolsillitos. ¿Dónde vamos a guardar todo esto? No sé. Y ahora vamos con la parte del camper. Tenemos que vaciar todo lo que está acá abajo. Bueno, acá también. En este está mucho. Y obviamente que todos los estantes de arriba. Ya está vacío por ahí, vacío por allá, vacíos los tambuchos. No falta vaciar acá todo lo que es la cocina, por acá y demás. Pero como nos estamos quedando sin lugar donde estamos guardando las cosas, Vamos a hacer un parate, se viene limpieza en el camper, vamos a aspirar todo. Ya aspiré la camioneta, muy bien. está quedando todo impecable. Y yo ahora ya me voy a separar toda la ropa que en realidad va a ir todo derecho al lavarropa y todo lo que haya para lavar. Pero antes quería mostrarles el caos que tenemos acá de todas las cosas que hemos bajado del camper. Miren lo que es esto. Y eso que nos faltan cosas por bajar, pero todo esto entra en el camper y en la camioneta. Así que vayan a ver el video si aún no lo hicieron, de todo lo que entra y que está perfectamente guardado. Lo pueden ver en YouTube.
Última barrida del camper. No sé, capaz que quién te dice que no lo vuelva a barrer, porque hoy es viernes y faltan exactamente 7 días para que nos entreguen el camper. Así que en el medio pueden pasar, capaz que vuelvo a entrar y le doy una última barridita. Igual quedó, mira, está súper vacío, así que vamos a sobrevivir acá los próximos días. Estamos en la casa de tu papá, pero bueno, Pero cuando vayamos para Córdoba, digo. Claro, es verdad. Vamos a hacer una última noche en el camper, así que... ¡qué nostalgia! ¿Estás preparada? No. Pero bueno, es por algo muy lindo. Sí, la verdad que sí. Igual estoy muy bien, todavía no he llorado, pero yo creo que voy a alargar todas mis lágrimas el día que estemos entregando la llave de la jacuneta y cambiándola. Pero bueno, me va a sacar una alegría ver a la jacuneta 2.0 ahí. Buen día, jacuneros. Lo feo que está el día de hoy, ahora voy a dar vuelta a la cámara para mostrarles. Arrancamos temprano, hacía rato que no arrancábamos tan tempranito así. Nos levantamos como a las 6:30 de la mañana. Yo creo que vos, porque yo estoy todos estos días con una ansiedad que me estoy despertando. ¿Temprano? Hoy me desperté como a las 5:30 de la mañana. Son los últimos días. Ya falta nada para tener a la jacuneta 2.0. Así que hoy arrancamos, nos vinimos a vacunar, a hacer un refuerzo de la vacuna. Y nos estamos yendo a San Jorge, un pueblo vecino, para hacer algunos trámites de la camioneta que acá no se pueden hacer, pero ya les vamos a estar mostrando un poquito más. Miren la neblina que hay hoy. Vamos a ir despacito porque está bastante feo. Ya salimos del registro del automotor, hicimos los trámites que teníamos que hacer. Uno de ellos, pedir el informe de las multas para que después se pueda hacer la transferencia de la camioneta. ¿Y algo al respecto, señor? 2 multitas del año 2019. Del señor, en Córdoba. No se sabe de quién son. No seas caradura. Pero nada, de 3.500 pesos las 2 multas, así que bueno. Multas pagadas, deudas saldadas, está lista la jacuneta para ser entregada. Y ahora ya estamos para hacer la verificación policial de la camioneta. Y bueno, siguiendo acá con toda la logística de los trámites que se deben hacer. Todo listo. ¿Todo en orden? Todo en orden. Verificación policial, verificado sin novedad. Ya estamos de vuelta en el Trébol y vamos a hacer la última carga de combustible para la jacuneta. Ya estamos listos, ya cargamos combustible y si no me estoy olvidando de nada, ya estamos listos. Y mañana, hoy a la tarde tenemos que preparar nuestras pertenencias y mañana emprendemos viaje rumbo hacia Río Segundo. Creo que ya estamos listos, ¿o no? Los últimos kilómetros, estos sí son los últimos kilómetros de la jacuneta. Qué ansiedad. Así que hacia allá vamos. Mientras tanto, aprovechamos a armar la carpa para orearla porque ha estado guardada. ¿Cuándo fue la última vez que la usamos? En febrero. Sí, febrero del 2021. O sea, más de un año guardada. Uno de los mejores videos que tenemos en el canal. Y las bolsas de dormir también, así que vamos a aprovechar a airear todo. Buen día, jacuneros. Llegó el día más esperado. Hemos hecho una carga muy rápida de cosas y ya estamos listos para irnos a Río Segundo. Y arrancamos oficialmente los últimos kilómetros de la jacuneta. Vamos a medir bien cuántos kilómetros hay y vamos a manejar obviamente la mitad cada uno. Me duele un poquito la panza. Y estamos por hacer oficialmente el último cruce de provincia con la jacuneta. Vuelve la jacuneta a su tierra natal, a la ciudad, a la provincia de Córdoba. Bienvenidos a Córdoba. ¿Qué se siente? Y son como sensaciones encontradas porque, o sea, yo estoy más feliz que triste. Si bien me da nostalgia la jacuneta, es un cambio para bien, entonces no me da tristeza. ¿Vos? Yo tengo muchas sensaciones encontradas. Tengo por un lado muchísima felicidad por todo lo que se viene, por todo lo que va a tener la jacuneta 2.0, pero no deja de darme nostalgia. Ya estuve llorando hace un rato
por la Jacuneta 1.0 porque hay un montón de cosas que pasaron acá. Nos ha acompañado en un montón de aventuras. Esta camioneta ha sido testigo de nuestro amor, de nuestra planificación del viaje. Después el camper ha sido nuestra primera casa juntos y no solo eso, sino que nos han llevado casi más de 50.000 kilómetros a recorrer un montón de países. Entonces como se me mueve así toda la estantería, veía fotos y digo, ay, cuántas cosas que hemos vivido, así que, pero bueno, nada, es poder decir adiós a una etapa para empezar otra. La Jacuneta ya quedó vacía, así que nos trajimos comida de la casa de los papás de Santi y paramos acá en un lugarcito a almorzar. El solcito está espectacular, hace un día increíble. Bien bueno, no es invierno, es otoño, pero espectacular, así que vamos a comer aquí. Acabamos de bajar de la camioneta. Lo primero que me sorprendió era la tonadita cordobesa que me había desacostumbrado. Sí, ya extrañábamos la tonada cordobesa. Hemos llegado a Pilar, muy cerquita de Río Segundo, porque tenemos que ir mañana a Silfred y bueno, nosotros... ¿Vos decís que somos muy ansiosos? Quisimos ser precavidos y venir con tiempo, tranquilos, así que... Y para no perder la costumbre, vamos a dormir, miren. Nos vamos a despedir a lo grande. En una YPF. Y no solo que vamos a dormir en una YPF, sino que vamos a tener visitas para compartir esta última noche de la Jacuneta. Y yo viéndome ahora, esta cabeza no da para más, así que vamos a ver si encontramos una peluquería por acá. ¿Vos te querés poner lindo para recibir a la nueva Jacuneta? Y para despedir a la Jacuneta, mira, tan querida. ¿Vamos así con que la peluquería? Vamos, sí. Vamos. Pero antes de irnos a la peluquería, yo quiero terminar de pegar los puntitos que faltan, que va a ser hasta como por acá, y completar nuestro mapa. Se merece quedar finalizado, ¿o no? ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, esto ya está casi deshabitada la Eso Jacuneta, sí. Hay que armar la cama antes de dormir para la última noche en el camper. Y ahora sí, el recorrido de la Jacuneta completo, 55.000 kilómetros. ¿Quién hubiera imaginado esto? La verdad es que estamos tan felices con la camioneta, con la Amarok que se la bancó, pero tremendo, impecable, el camper. Miren todo este recorrido y les vamos a dejar un videíto para que puedan visualizarlo, todo este recorrido que hemos hecho, porque no podemos creerlo al norte que estuvimos en Brasil, una locura. Estábamos trabajando, pero todavía no hemos hecho la cama. Vamos a interrumpir el trabajo. Acaban de llegarnos visitas. Voy a dar vuelta a la cámara para ir a sorprenderlos a ellos. Creo que vamos a ir de visitante hoy. Sí, porque acá no hay nada. Miren quién llegó acá. Hola, Guille. Desde el propio baño. Y bueno, que siempre tienen que ser... Esta es la van life. Hola, Guille está ahí en el baño. Oh. Hola, amiga. ¿Cómo andas? Bien, ¿ustedes? Pelusa. Hola, Pelusa. Sí, estoy pensando que cuando estuvimos con los chicos no habíamos entrado al motorhome. ¿Ahora la última vez? Así que acá están los chicos. Y mira, Gris. Bueno, acá Guille, después de tantos kilómetros, ya pasó por el baño. Necesitaba, porque eran 400 kilómetros, venía aguantando. De chicos. mate, mucho mate. Mucho mate, acá me dieron mucho mate, pero por fin llegamos. ¿Desde dónde vienen, amigos? Desde Rosario. Escuchamos un llamado de auxilio. Rosario siempre estuvo cerca. No puede faltar la música en esta casa. Para mí, no puedo decir la palabra Rosario sin cantar esa canción. Obviamente. No, Claramente en nuestro video aparece, en todas las historias aparece. Es inevitable, chicos, ¿qué va a hacer? Culpa de Así Tito. que los chicos de la ruta han venido a compartir con nosotros la última noche de la Jacuneta. ¡Qué emoción! ¡Qué privilegio! Sí, Es qué que, privilegio, además. ¿Quién más que nosotros iba a venir a compartir? Sí, ¿nos vamos a tomar un vino con ellos? Obvio, claro, Claro obvio, que ya sí. está el vino. Hay que hacer la despedida como corresponde. Podemos brindar que se me pasa el agua de los finales. Salud, amigos. Éxitos.
Y nos estamos preparando para pasar la última noche en la jacuneta. Nos vamos a lavar los dientes, vamos a armar la cama, que todavía hay que armarla, y nos vamos a ir a dormir. Ay, no lo puedo creer, no puedo creer que esta sea nuestra última noche. ¿Se pone un poquito triste? No sé, Un poquito rara. por lo bueno es que vinieron amigos. Así compartir que con pasamos nosotros. una noche re linda con los chicos, se hizo bastante tarde, así que nos vamos a descansar. Buen día. Hoy vamos a buscar a la nueva jacuneta. ¡Qué emoción! Como ya tenemos el baño totalmente impecable para ser entregado, no lo estamos usando, así que nos vamos a ir al baño de la IPF. Estamos muy cerca. Hola Guillote. Estamos muy cerquita, tomamos 2 mates, no vamos a hacer. Vos sabés que estaba pensando que todo el día de ayer que no pudimos usar el baño, el resto de estaba Santi, para mí fue como muy, no sé si difícil, pero Sí, realmente es la es algo costumbre. que sí, para nosotros era fundamental poder tener nuestro baño en nuestra casita. Así que, ay, qué ansiedad, qué ansiedad. ¿Estás ansiosa? Muy. Tantos meses esperando este momento, no puedo creer que llegue. Arrancamos la mañana muy bien, desayunamos con nuestros amigos y mates, ¿qué ya hora nos es? estamos yendo las 10 de la mañana. Casi las Hicimos 10. un esfuerzo enorme porque estamos... Silfred abría a las 8, así que... Casi que vamos a las 8, pero si no seamos tan ansiosos, tomemos unos mates y vamos, así que estamos yendo por allá. Se acabó lo que se daba. Ay, tengo muchas ganas de... No sé si de llorar, me da mucha nostalgia. Ay, me late el corazón a 1000. Me acuerdo exactamente el día que retiramos el camper acá.